Nosotros somos el grupo 1 y estamos conformados por Joel Castro, Darlene Faraón Cujilán Coveña, Carlos Adrián Toro Solís y mi persona, Juliana Priscila Llanes Morales. Todos nosotros nos reunimos para explicarle más sobre bisector perpendicular, que es el primer tema del capítulo 2 de concurrencia. Ahora bien, comencemos. ¿Qué es la mediatriz? Bueno, una definición simple sería que es la recta perpendicular a un segmento en su punto medio. O sea, si tenemos un segmento AB, la recta mediatriz va a ser aquella que intersecta en su punto medio y es perpendicular. O una definición más rigurosa sería que es el conjunto de puntos que equidistan de los extremos del segmento. O sea que todo el conjunto de puntos de esta recta de color rojo equidista o tiene la misma distancia, equidistan de los segmentos AB. ¿Cómo podemos ver yo esto? Por ejemplo, si tomamos el punto D, este punto D tiene la misma distancia hacia A y la misma distancia hacia B. Si tomamos el segmento C, tiene la misma distancia hacia A y hacia B. Ahora, ¿cómo podemos dibujar la mediatriz? Es simple. Si tomamos una circunferencia con centro A y en radio mayor a la mitad del segmento, y esa misma circunferencia llevamos, pero ahora con centro en B, vas a tener una intersección en los puntos C y D. Esos dos puntos van a ser los dos puntos clave para crear nuestra recta. La mediatriz de un triángulo. Aquí existe un teorema muy interesante. Las tres mediatrices de los lados de un triángulo se intersectan en un punto llamado circuncentro. Si vemos en esta figura, las tres mediatrices de los segmentos AB, BC y AC se intersectan en un punto al cual llamaremos O circuncentro. Si es un teorema hay que demostrarlo y lo vamos a demostrar. Tenemos el triángulo ABC. Vamos a sacar la mediatriz del segmento BC y AC. Por definición de las rectas o de geometría, si dos rectas no son paralelas, en algún punto se van a intersectar. En este caso se intersectaron en un punto al cual llamaremos O. Y como son mediatrices, son perpendiculares a sus segmentos. Ahora, como por definición y la definición más rigurosa que dimos, o la que tiene más utilidad, ese punto en el cual se intersectan equidista a los extremos de los extremos de sus segmentos. Entonces ese punto equidista de B y equidista de C. Esas dos distancias son iguales. Y también va a equidistar de C a A. O sea que estas tres distancias son iguales. Si la distancia de O a A es igual a la distancia de O a B, entonces ese punto equidista de los extremos A y B, por lo tanto es un punto de la mediatriz del segmento AB, y entonces la mediatriz del segmento AB se intersecta en ese punto con las demás mediatrices. Por lo tanto hemos demostrado este teorema. Ya, como este punto equidista de los vértices del triángulo, entonces este triángulo se puede decir, este es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo, y lo podemos ver acá. Este va a ser el centro, y como este punto equidista de C, B y A es el centro de la circunferencia, y de O a A existe la distancia llamada radio. Teorema 2.1.1. Supongamos que L1 y L2 son líneas paralelas y supongamos que M1 y M2 son líneas con M1 perpendicular a L1 y M2 perpendicular a L2. Entonces M1 y M2 son paralelas. Como hipótesis tenemos que L1 y L2 son paralelas. También que L1 y M1 son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. También que L2 y M2 son perpendiculares, también que forman 90 grados, un ángulo de 90 grados. Ahora, sea P el punto que intersecta con L1
y M1 y sea Q el punto que intersecta a L2 con M2 por el postulado de las paralelas, L1 es la única línea a través de P paralela a L2, por lo que M1 no es paralela a L2 y en consecuencia debe cumplir con L2 en algún punto S. En otras palabras, M1 es una transversal para las líneas paralelas L1 y L2. Como la suma de los ángulos interiores adyacentes es 180 grados, se deduce que L2 debe ser perpendicular a M1, pero L2 también es perpendicular a M2, por hipótesis. Por lo tanto, se pudo demostrar que M1 y M2 deben ser paralelas. Entonces, a partir de este teorema obtenemos un corolario que posteriormente nos ayudará en el tema bisector perpendicular. L1 es perpendicular a M1 y L2 perpendicular a M2 solo si cumplen la siguiente equivalencia, donde el que L1 sea paralelo a L2 equivale a decir que M1 será paralelo a M2. Este teorema es consecuencia del primero y es posible probarlo de manera similar. Si vemos a M1 como una transversal entre dos paralelas, donde sus ángulos correspondientes son iguales, podemos demostrar que M1 es perpendicular a L2 y por ende es paralelo a M2. Lo que resulta muy útil porque nos permite afirmar que si dos líneas no son paralelas, sus perpendiculares tampoco lo serán. Podemos así extender el teorema para más de una línea. Para todas las líneas no paralelas, sus perpendiculares se intersectarán, no necesariamente en el mismo punto. Así pues, en general, las líneas perpendiculares tienen un punto en común si y solo si las líneas de las que proceden también lo tienen. Continuamos con la caracterización de la concurrencia de mediatrices. Para ello probaremos el directo y el converso. El directo establece que las mediatrices de un triángulo son concurrentes en un punto, denominado circuncentro. Veamos la demostración. Sea el triángulo ABC, se construyen las mediatrices a los segmentos AB y AC. Por la caracterización del teorema de mediatrices, estas rectas bisectan al lado en dos partes y forman un ángulo recto de 90 grados. Esto es, AD es igual a DC y AE es igual a EB. Además, los ángulos ODA, ODC, OEA y OEB son iguales a 90 grados. Nótese que las mediatrices se intersecan en el punto O como consecuencia del corolario de rectas paralelas. Se tiene que si dos segmentos se intersecan, entonces sus mediatrices también se intersecarán. Además, como OE y OD son mediatrices, el punto O equidista los extremos de cada lado. Esto es, OA es igual a OB, así como OA es igual a OC. Por otro lado, el punto O es equidistante de los extremos C y B. Por el teorema de caracterización de mediatrices,
se puede concluir que el punto O reposa sobre la mediatriz del lado BC. Esto es que lo bisecta en dos partes de forma perpendicular. Por lo tanto, se concluye que las mediatrices OD, OE y OF son concurrentes en el punto O. El punto O se denomina circuncentro. Este punto O se denomina circuncentro porque es el centro del círculo que circunscribe al triángulo. Además, este punto equidista de los vértices del triángulo. Ahora tenemos el converso, el cual menciona que el circuncentro de un triángulo es el punto donde concurren las mediatrices. Veamos la demostración. Sea el triángulo ABC y el punto O el circuncentro, como el punto O es el circuncentro del triángulo ABC, es decir, es el centro del círculo que circunscribe al triángulo ABC, O equidista de los vértices ABC, al ser el radio de la circunferencia. Esto es que OA es igual a OB e igual a OC. Por la caracterización de la mediatriz, se tiene que si O equidista de A y B, entonces se puede trazar una recta perpendicular que bisecte al lado AB en el punto E. Es decir, que OE es mediatriz del segmento AB. Consecuentemente, OD es mediatriz del segmento AC y OF es bisectriz del segmento BC. Finalmente se demuestra que el punto O es el punto donde concurren las mediatrices. Ahora vamos a analizar la localización del circuncentro según el tipo de triángulo. En un triángulo acutángulo, el circuncentro se encuentra localizado en el interior del mismo. Para el caso de un triángulo rectángulo, el circuncentro se localiza en el punto medio de la hipotenusa. Y finalmente, para un triángulo obtusángulo, el circuncentro se encuentra en un punto exterior al triángulo.